Unidad 3, la unidad 3, el último tema, el tema número 3.7, deformación unitaria. Deformación unitaria. Esta es una continuación de todo lo que son las fórmulas de esfuerzos planos, pero por unidad voy a poner las ecuaciones que se van a utilizar, ¿sí? Para x1, deformación unitaria x1, ¿sí? O deformación unitaria x' igual a deformación unitaria x, ¿sí? por el coseno del ángulo al cuadrado del ángulo, así, ¿sí? Más deformación unitaria y, ¿sí? por el seno al cuadrado del ángulo, ¿sí? Más el esfuerzo cortante unitario xy, ¿sí? por el seno del ángulo, coseno del ángulo, ¿sí? Una duda. Bueno, continuamos. Si hay una duda ahí, lo corrijo un ratito. Las ecuaciones de transformación para la deformación unitaria son las siguientes. Ecuaciones de transformación, ecuaciones de transformación para deformación unitaria, serían las siguientes. Son las que ya vimos, pero en deformación unitaria, recuerden, ¿sí? La primera que vamos a ver es la deformación unitaria x', que va a ser igual a deformación unitaria x más deformación unitaria y entre 2, más deformación unitaria x menos deformación unitaria y entre 2, ¿sí? por el coseno de 2 veces el ángulo, más el esfuerzo cortante xy entre 2 por el seno del ángulo. El seno de 2 veces el ángulo. Ok. Y el esfuerzo cortante x' y' entre 2 va a ser igual a menos el esfuerzo unitario x1, x menos el esfuerzo unitario y entre 2, ¿sí? Multiplicado por el seno del ángulo, 2 veces el ángulo, más el esfuerzo unitario xy entre 2 por el coseno de 2 veces el ángulo. Esa sería la del esfuerzo cortante. Y tenemos la ecuación general para poder encontrar, en este caso, deformación unitaria en y. Utilizamos esta ecuación prima x más la ecuación prima y, deformación unitaria en y, que va a ser igual a deformación unitaria más deformación unitaria en y. Con estas tres ecuaciones podemos calcular lo que sea, ¿sí? Cualquier deformación, ¿no? Tanto la y como la x como la prima como la deformación unitaria en y, ¿sí? Ahora, deformación unitarias principales. Ecuaciones de deformación unitaria principales, ¿sí? Y te dice que es la tangente de 2 veces el ángulo de un plano, que es igual a la deformación, al esfuerzo cortante xy entre la deformación unitaria en x menos la deformación unitaria en y, ¿sí? Esta es la ecuación para la tangente. Y para los esfuerzos unitarios principales, 1,2 va a ser igual, ya la conocemos, nomás que en deformaciones unitarias. X más deformación unitaria en y entre 2 más menos la raíz, ¿sí? Ya la tenemos por ahí, esfuerzo unitario
X menos el esfuerzo unitario Y entre 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Más el esfuerzo cortante XY entre 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Y por último, la deformación unitaria por cortante, ¿sí? Aquí lo vamos, ecuación de la deformación unitaria por cortante. Si se dan cuenta, es repetitivo. Por cortante. Bueno, vamos a poner la ecuación y dice que el esfuerzo unitario por cortante máximo entre 2 va a ser igual a la raíz, ¿sí?, del esfuerzo unitario Y menos el esfuerzo unitario, perdón, X, Y entre 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante XY entre 2 al cuadrado, ¿sí? Y el esfuerzo promedio, el esfuerzo unitario promedio va a ser igual al esfuerzo unitario X más el esfuerzo unitario Y entre 2. ¿Sí? Esas son todas las ecuaciones que vamos a estar utilizando en este tema. Si se dan cuenta, es el mismo tema de esfuerzo plano, nomás que en deformaciones por unidad. Un ejemplo que se los voy a leer. El problema es el 7.7.3 del libro del GIRS, para que lo busquen, del libro del GIRS. El problema dice así, se lo voy a leer, no se lo voy a escribir porque es mucho y el pizarrón que tengo es muy chico, ¿no? Dice, una placa cuadrada delgada en esfuerzo biaxial está sometida a esfuerzos X y esfuerzos Y, como se muestra en la parte de la figura. El ancho de la placa es B igual a 12 pulgadas. Las mediciones mediante que muestran la deformación unitarias normales están en la dirección X y Y son deformación unitaria en X igual a 427 por 10 a la menos 6 y en Y son 113 por 10 a la menos 6 respectivamente, con referencia en la parte B de la figura, que muestra una vista bidimensional de la placa de determinar las cantidades, ¿sí? Siguiente, inciso A, el incremento en la distancia D, de la longitud diagonal OD. Inciso B, el cambio del ángulo, ¿sí?, diagonal OD con respecto al eje X. La deformación unitaria por cortante asociada a la diagonal OD. ¿Sí? Ok. Se los voy a enseñar ahí más o menos para que lo vean. Se alcanza a ver. Y lo ven en el libro para que esté más claro, pues si no se alcanza a ver bien. Y decimos que tenemos una carga aplicada a un sistema tridimensional, más o menos. Así, a ver si lo puedo realizar. Así, este es el eje de las X. Bajamos aquí más o menos. Aquí lo tenemos. Y ahí bajamos aquí. Subimos y ahí lo tenemos ya, ¿no? Vamos a analizar la cara de enfrente. Aquí tenemos un esfuerzo normal en X y aquí tenemos un esfuerzo normal en Y, más o menos para que vean cómo está aplicada las cargas. Y esta sería la distancia B y esta es la distancia B, la misma sería. Por lo tanto es cuadrado, ¿no? Ok. Analizando la cara, ¿cómo quedaría la cara? Y esta cara de enfrente, ¿cómo quedarían los esfuerzos? Y este es mi cuadrado. Por lo tanto, esta sería mi distancia B. Este sería mi distancia B. ¿Sí? Aquí sería C. Aquí sería D.
aquí sería F, y me piden qué sucede en la diagonal D, que es esta, con referente a este ángulo que tengo yo aquí. ¿Sí? Esta diagonal sería la misma, ¿sí? La misma distancia. Aquí sería mis ejes cartesianos donde se cruzan, el ángulo 0. Aquí sería Y, y aquí sería X, y eso es todo lo que tenemos. Bueno, tenemos un punto E aquí en el centro. Tenemos un punto F aquí, un punto D, un punto C, y eso sería todo. ¿Qué es lo que me pide primero? El incremento en la diagonal. El incremento en la diagonal aquí cuando nosotros aplicamos este esfuerzo X. ¿Cuánto se incrementa hacia allá? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Pues calculamos el esfuerzo unitario. Ya tenemos la ecuación. X, ¿sí? 1, que va a ser igual a X más Y entre 2, deformación unitaria X, deformación unitaria Y entre 2, ¿sí? Más la deformación unitaria X menos la deformación unitaria Y entre 2, ¿sí? Multiplicada por el coseno de 2 veces el ángulo, ¿sí? Más el esfuerzo cortante XY entre 2 por el seno de 2 veces el ángulo. Esa es la ecuación que yo les había dado. Voy a borrar un poquito aquí la distancia para que me alcance la sustitución. Y pongo desde acá, deformación unitaria X' es igual. Voy a sacar los datos. Antes de continuar con la sustitución, vamos a sacar los datos. ¿Qué tenemos de datos? Tenemos la distancia B, que vale 12 pulgadas. Tenemos el esfuerzo unitario normal, que es igual a 427, ¿sí? Por 10 a la menos 6. Y tenemos el esfuerzo unitario en Y, que es igual a 113 por 10 a la menos 6. Tenemos un ángulo que es igual a 45 grados. Y tenemos el esfuerzo cortante. Si se dan cuenta, no hay esfuerzo cortante, por lo tanto el esfuerzo cortante XY vale 0. ¿Sí? Ahora, necesito sacar esta distancia de aquí a aquí. Esta distancia de aquí a aquí. ¿Cómo la sacaría si yo aquí tengo 12 pulgadas y aquí tengo el ángulo de 45? Si lo analizamos por medio de trigonometría, podemos calcularlo. Lo voy a sacar aquí y de ahí lo borro, ¿no? Por medio del seno. Seno del ángulo va a ser igual, si recuerdan esta ecuación, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo intercalo, yo necesito saber cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto entre el seno del ángulo. ¿Sí? Si yo sustituyo los datos, cateto opuesto, ¿cuánto vale? Ya sabemos, es un triángulo rectángulo, vale 12 pulgadas. Y el seno del ángulo, seno de 45. Si yo hago esta división, tengo la hipotenusa que va a ser igual a la diagonal LD, que va a ser igual a 16.97 pulgadas. Y ya tengo este dato, que lo necesito. Entonces por aquí lo vamos a poner, la diagonal LD va a ser igual a 16.97. Borramos para que no nos confundamos. Y continuamos con la sustitución. 16.97 pulgadas son aquí. Ok. Sustituimos entonces la ecuación. La primera ecuación, que es nuestro inciso A. Y tenemos 427, según los datos, ¿sí? Por 10 a la menos 6. Más 113 por 10 a la menos 6 entre 2. Más, lo mismo, 427 por 10 a la menos 6 menos, ya esto no escriben, déjenme cambiar de plumón. Entonces vamos a repetir aquí. 427 por 10 a la menos 6 menos 113 por 10 a la menos 6 entre 2 por el coseno de 2 veces 45 grados, ¿sí? Más
más el esfuerzo cortante vale 0. 0 entre 2 por el seno de 2 veces el ángulo. Todo eso vale 0, ¿no? Entonces ya tenemos que el esfuerzo unitario, el esfuerzo unitario x1, x' va a ser igual a 270 por 10 a la menos 6. 270 por 10 a la menos 6. Aquí tenemos el primer resultado y el inciso A nos está pidiendo el incremento de la diagonal. Entonces el incremento de la diagonal D va a ser igual a el esfuerzo unitario x1 que acabamos de determinar por la longitud D. Sustituyendo, tenemos 270 por 10 a la menos 6 por la longitud D. Y la longitud D nos dio 16.97. ¿Sí? Pulgadas. Entonces, el incremento de la diagonal es igual a 0.00458. Aquí está el inciso A ya. Ahora vamos a hacer el inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Ok. Déjenme borrar un poquito la figura para poder ingresar, tener un poco más de espacio. Vamos a borrar la figura. El inciso B me pide el cambio en el ángulo. Cambio en el ángulo. El cambio en el ángulo en relación al eje X. Con relación al eje X. Ok. Entonces, nosotros tenemos una ecuación en el libro que les dije que la estudiaran. ¿Sí? La ecuación 7.68, ¿sí? Del libro de Gibbs, que dice que el ángulo va a ser igual, ¿sí?, a deformación unitaria X menos deformación unitaria Y por el seno, ¿sí?, del ángulo, coseno del ángulo menos deformación del esfuerzo cortante XY por el seno del ángulo. ¿Sí? El seno cuadrado del ángulo. ¿Ok? Sustituyendo, tenemos que sería el esfuerzo es igual a menos 427 por 10 a la menos 6 menos 113 por 10 a la menos 6 multiplicado por el seno de 45 por el coseno de 45 menos el esfuerzo cortante vale 0 por el seno cuadrado de 45. Esto me da como resultado 157 por 10 a la menos 6 radianes. Bueno, quiere decir que el incremento del ángulo va a ser igual, ¿sí?, a 157 por 10 a la menos 6 y en realidad está decreciendo. ¿Sí? Y el inciso C dice deformación unitaria por cortante. La deformación unitaria por cortante. ¿Sí? El esfuerzo unitario por cortante XY' entre 2 va a ser igual a menos EX menos EY entre 2 por el seno de 2 veces el ángulo más el esfuerzo cortante XY entre 2 por el coseno de 2 veces el ángulo. Si sustituimos esto, el esfuerzo cortante XY' entre 2
va a ser igual a menos 427 por 10 a la menos 6 menos 113 por 10 a la menos 6 entre 2 por el seno de 2 veces 45 grados más 0 entre 2 por el coseno de 2 veces 45 grados. Esto me da como resultado el esfuerzo cortante x' y' igual a menos 314 por 10 a la menos 6 radianes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el inciso C nos pide la deformación unitaria por cortante y la deformación unitaria por cortante es igual a menos 314 por 10 a la menos 6 radianes y de acuerdo al signo nos dice que esto está decreciendo. No, perdón. De acuerdo al signo es el esfuerzo cortante está aumentando. ¿Sí? Esto está incrementando el esfuerzo cortante. Como no hay, está incrementando. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos aquí y tenemos los esfuerzos estos, al ir aplicando el esfuerzo a mayor grado, se está empezando a crear un esfuerzo cortante internamente en la fibra. ¿Sí? Ok. Eso sería todo.